Y también el capítulo 2, versículo 7, dice: antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado, como a Pedro el de la circuncisión, porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también por mí para con los gentiles. Y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron las diestras de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Así que vemos claramente el ministerio específico de Pablo de llevar el evangelio a las naciones. Y ahí nos podemos hacer una pregunta acá, ¿no? ¿Por qué el apóstol de los gentiles, que sabe completamente, con total seguridad de parte de Dios, y también los apóstoles, los otros apóstoles, ¿no? Entonces ellos van a los gentiles y los otros apóstoles a los judíos? ¿Por qué el apóstol de los gentiles quiere ir a Jerusalén? Siempre tiene ese deseo en el corazón. ¿Por qué Pablo, cuando va a las distintas ciudades, a dónde va primeramente? Siempre a la sinagoga. Ahí comienza. Ahí comienza. Pablo sabe que ahí está el germen del evangelio. El evangelio es para todos, pero comienza de los judíos, como escuchamos anoche en la reunión de jóvenes, como el Señor le dijo a la mujer samaritana, ¿no? La salud viene de los judíos. Y también podemos decir, bueno, podemos acordarnos de las últimas palabras del Señor antes de ascender a los cielos, ¿no? ¿Qué les dijo a los discípulos? Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el orden. Ese es el orden del Evangelio. La salud viene de los judíos. Entonces, ¿por qué Pablo insiste tanto en ir a Jerusalén cuando puede? Dice, es necesario que yo vaya. ¿Quién era el que hacía eso? ¿Quién era el que siempre iba a la fiesta, aún con peligro de muerte? El Señor Jesús. El Señor Jesús sabía lo que le iba a pasar, el riesgo que corría, pero él sabía que tenía que ir primeramente a lo suyo. Eso lo sabemos claramente, no es ninguna cosa nueva que estoy diciendo. Pero el apóstol Pablo le animaba ese sentir, no solamente de marcar el orden que el Señor había puesto, sino también buscaba la unidad entre judíos y gentiles, algo que él lo desvelaba, le preocupaba. Hacía ofrendas, los gentiles, por ejemplo en Corinto, hacían ofrendas para los hermanos pobres en Jerusalén, ¿y quién las llevaba? Las llevaba Pablo. Aparte, Pablo era judío, ¿no? ¿Y cuántos habría compañeros, amigos habría dejado él? Que él, cuando había una fiesta, tenía que ir porque tenía que hablarle a sus hermanos de sangre, ¿no? Pero vemos ese deseo del apóstol de los gentiles de buscar la unidad del pueblo de Dios, como hacía el Señor Jesús, ¿no? Vamos a ver algunos versículos que nos aclaran ese sentir de este siervo de Dios que decía, ¿no? Él podía decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La vida de Pablo es, si cualquiera de nosotros que quiere servir al Señor tiene que mirar a Pablo. Nosotros tenemos que mirar al Señor, el Señor es nuestro ejemplo, ¿no? Dice, Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. El ejemplo es el Señor, siempre, para toda nuestra vida. Pero el apóstol Pablo es el ejemplo del siervo, que tiene una naturaleza de pecado semejante a la nuestra, pero que sirve, es el modelo de todo aquel que quiere servir al Señor. Y todos acá, si somos hijos de Dios, queremos servir al Señor, en alguna medida. Entonces, este siervo nos muestra las características de qué manera debemos servir al Señor. Vamos a buscar en 1 Corintios, capítulo 9, pasaje que también meditamos otro domingo anterior, pero que nos muestra el sentir
de este siervo de Dios, ¿no? 1 Corintios 9, 19, la página 192. Por lo cual, dice, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos para ganar a más. Pablo sabía que estaba libre absolutamente, él era celoso de la ley, pero cuando entendió el Evangelio, ya estoy libre. El Evangelio los libra de toda obligación, de todo mandamiento de la ley. Pero Pablo se hacía siervo, dice, me he hecho siervo de todos para ganar a más. Me he hecho a los judíos como judío por ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no sea sujeto a la ley, como sujeto a la ley por ganar a los que están sujetos a la ley, a los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, mas en la ley de Cristo, por ganar a los que estaban sin ley. Me he hecho a los flacos, flaco por ganar a los flacos. A todos me he hecho todo para que de todo punto salve a algunos. Este era el espíritu que lo movía a Pablo, ¿no? Se acomodaba a los demás. A veces nosotros tenemos nuestras convicciones del servicio al Señor y queremos imponerlas sirviendo a los hermanos o viendo las cosas que por ahí no han llegado a entender, ¿no? Pero Pablo se amoldaba, siendo quien era, ¿no? Alguien, como decir, ¿quién sabía más que Pablo? Sin embargo, él se amoldaba a los demás, cumplía a veces rituales de la ley. Una vez se hizo voto y llevó la ofrenda a Jerusalén. No tenía necesidad de hacerlo, pero lo hacía para ganar a sus hermanos. No era obligación. Por eso dice, a veces un hermano dice, ¿puedo hacer esto? ¿No puedo hacer esto? En Cristo somos libres. Pero ya lo que nos gobierna es la ley del amor de Cristo. Como decía Pablo también a los filipenses, no buscando cada uno no lo suyo propio, sino lo de los otros. Me tengo que amoldar como hacía Pablo, para ganar, dice, de todo, para que de todo punto gane alguno. También en la carta a los Romanos, vamos a leer Romanos 15, más adelante, Romanos 15, 22. Página 184. Escribiéndole aquí a los romanos, sabemos que Pablo nunca los había visto a estos hermanos, no se sabe quién fundó la iglesia, pero les escribe acá esta preciosa carta y quería ir, él quería conocer a estos hermanos, ¿no? Dice versículo 22, por lo cual aún he sido impedido muchas veces de venir a vosotros, mas ahora, no teniendo más lugar en estas regiones, y deseando ir a vosotros muchos años cuando partiere para España, iré a vosotros, porque espero que pasando os veré, y que seré llevado de vosotros allá, si empero antes hubiere gozado de vosotros. Mas ahora parto para Jerusalén a ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron por bien hacer una colecta para los pobres de los santos que están en Jerusalén, porque les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, debe también ellos servirles en los carnales. Acá vemos cómo estas palabras, ¿no?, lo pintan al apóstol, preocupado por ir a los creyentes en Roma, ¿no? Dice, muchas veces he sido impedido. ¿Cuántas veces el apóstol que era impedido de ir al lugar, como el Espíritu Santo le marcaba? Pero acá también recolecta una colecta de los creyentes en Corinto. Corinto era la capital de Acaya, que dice que tuvieron el sentir de ayudar a los hermanos en Jerusalén, estaban
en pobreza, y él mismo junta la ofrenda de estos hermanos para llevarla a Jerusalén y les cuenta a los creyentes en Roma que tampoco podía llegar ahí, ¿no? Qué precioso el espíritu que lo movía a este siervo de Dios. ¿Cuánto podemos aprender de su ministerio? Vamos a volver ahora al Hechos 18 y vamos a ver que Pablo, como veníamos diciendo, Hechos 18, 24, en los versículos anteriores habíamos visto que Pablo no se queda en Éfeso, sino que vuelve a Jerusalén, hace ese viaje en barco, de ahí pasa a Antioquía, da cuenta a su iglesia, pero deja en Éfeso a Aquila y Priscila y llega, como dice el versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, valor elocuente, poderoso en las Escrituras. Podemos decir, ya había creyentes en Éfeso, comienza de alguna manera la obra allí, pero necesita ser instruido porque conocía nada más el bautismo de Juan, había sido instruido en el bautismo de Juan, todavía no había escuchado el Evangelio de Cristo en cuanto al Espíritu Santo. Entonces, ahí vemos ese pasaje que no lo vamos a ver ahora, sino después en el repaso, la segunda vuelta, ¿no? Porque hay muchas cosas que tenemos que dejar ahora de largo. Del versículo 24 al 28 nos cuenta de Apolos en Éfeso. Luego en el capítulo 19 vemos ahí el ministerio de Pablo en Éfeso. Luego ahí comienza la iglesia, podemos decir, en Éfeso, con 12 personas que tampoco habían escuchado, habían sido instruidos en el bautismo de arrepentimiento de Juan, y ahí Pablo les predica, ellos reciben el Espíritu Santo, y con esas 12 personas comienza la obra en Éfeso, que es la mayor obra, podemos decir, de Pablo ahí en el tercer viaje en Asia. Después suceden otros hechos que están en el capítulo 19, y no vamos a ver eso ahora, lo vamos a ver después. Lo que ahora vamos a ver va a ser parte de las palabras de despedida de Pablo a los ancianos en Éfeso, cuando ya Pablo sabe que no va a estar más ahí. Vamos a ver algunos pasajes de esa carta que leyó nuestro hermano Mingo, así que vamos al versículo 17, que como leímos también, Pablo ya sabe que no los va a ver más a los hermanos en Éfeso. Entonces, el versículo 20 dice, Pablo se había propuesto pasar adelante de Éfeso. Está haciendo ahí su tercer viaje misionero, y no va a Éfeso porque sabe que se va a tener que detener mucho tiempo, porque quería justamente ir a Jerusalén. Entonces pasa a Mileto, que es otra localidad que está ahí en la costa también, cerca, y de ahí llama a los ancianos, a los pastores, los obispos de Éfeso, para hablarles unas palabras, que esa carta, ese discurso de despedida, es precioso, tiene tantas cosas que no podemos abarcarlo en unas reuniones, ¿no? Pero vamos a ver algunos pasajes, nada más. Versículo 17. Y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo, y acá comienza la palabra, ¿no? Vosotros sabéis cómo desde el primer día que entré en Asia he estado con vosotros por todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos. Hasta aquí podemos leer, ¿no? Así que vemos
esto nos muestra cómo el apóstol sirvió a los hermanos en Éfeso. Dice, por 3 años estuve con mucho sufrimiento, dice unas palabras, ¿no? Por ejemplo, con toda humildad, con toda humildad. ¿Quién era Pablo? Podía, como dice en otras partes, ¿no?, enorgullecerse por todo lo que sabía. Sin embargo, con toda humildad, esa es la prioridad del siervo, ¿no? Con toda humildad, que nunca nos creamos algo, ¿no? Que lo que hacemos, si algo hacemos bien, lo hacemos por nosotros mismos, sino por la obra del Señor. Y con muchas lágrimas y tentaciones y pruebas que me han venido por acechanza de los judíos. Como decíamos, él siempre volvía a sus hermanos. ¿Y sus hermanos qué hacían? Mucho de eso. Lo querían, había sido apedreado, lo acechaban. Sin embargo, él dice, de ninguna cosa hago caso. Versículo 20. Como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Esto también, ¿no? Pablo podría haberse quedado en la iglesia, en la sinagoga, predicando, ¿no? Pero él iba a buscar, podemos decir, un ministerio en donde todos escuchaban a Pablo. La primera vez que fue, le rogaban que se quedase con él. Él se podía haber quedado en el lugar de reunión, ¿no? Dice, públicamente y por las casas. ¿Qué hace el siervo de Dios? Va a buscar a los hermanos. No espera que los hermanos vengan a uno. Así hacía Pablo. Versículo 21. Testificando a los judíos y a los gentiles, arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. La fórmula del Evangelio, ¿no? Esto es lo que tenemos que predicar. ¿Cuánto usamos este versículo para las almas, para alcanzar las almas? Y es esto, ¿no? Arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si alguno entre nosotros aún no ha aceptado a Cristo, esto es lo que tiene que hacer. Arrepentirse, reconociendo que hemos ofendido a Dios todo. Y fe en el Señor Jesucristo. No solo arrepentimiento, sino la fe salvadora, la fe que nos hace que nos perdone el Señor, que nos salve. Arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22 y 23. Y ahora les cuenta lo que él tenía que hacer. Y ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Más que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Así que, como hemos dicho, ¿no? Pablo sabía que tenía que ir a Jerusalén. El Señor lo mandaba. Y el Señor le decía que le iban a esperar ¿qué cosas? Cosas lindas, agradables, prisiones y tribulaciones y sufrimiento. Recibió testimonio de Dios mismo en su corazón. También recibió testimonio. Vamos a leer algunos versículos acá rápidamente. Capítulo 21, versículo 4. Ya cuando parte de Éfeso, ¿no? y sigue su tercer viaje. Dice, y nos quedamos allí 7 días hallados los discípulos. ¿Dónde se quedaron? En Tiro. Hay una ciudad costera al norte de Samaria. Y dice, nos quedamos allí 7 días hallados los discípulos, los cuales decían a Pablo por espíritu que no subiese a Jerusalén. Así que le dijo el Señor lo que le iba a pasar, pero el Señor que le decía que vaya. Los discípulos, ¿qué le dicen? No vaya a Jerusalén. Versículo 10 y 11. Y venido a nosotros, un poco más adelante dice, tomó el cinto de Pablo, el 10, y parando nosotros allí por muchos días, en Cesarea, otro lugar, dice, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, y venido a nosotros tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo,
Así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Lo cual, como oímos, fíjense esto, ¿no? ¿Quién está escribiendo, hablando? Lucas, ¿no es cierto? El que escribió el libro de los Hechos. Lo cual, como oímos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Hasta el versículo 11, ¿qué pasa? Aparece este profeta, Ágabo, que le dice, así atarán a este varón, ¿no? Cuyo es este cinto, a Pablo. Después los discípulos escuchan ellos y le dice, le rogamos que no suba a Jerusalén. Así que vemos distintas voces que recibe Pablo. Primero del Señor, dice, tenés que ir a Jerusalén, te van a pasar cosas. Después los discípulos en Tiro le dicen, no suba a Jerusalén. Después Ágabo, el profeta, le dice, te va a pasar esto. Y después Lucas y los que estaban con él le dicen, no vaya a Jerusalén. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Versículo 13 y 14, también en el capítulo 21. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no solo estoy presto a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús. Y Lucas dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Así que Pablo sabía los impedimentos, sabía los sacrificios que tal vez iba a tener que hacer, los sufrimientos que iba a pasar. Pero el Señor lo llama y tiene que ir. Y esto nos tiene que hacer pensar, ¿no? A mí me hizo pensar, porque muchas veces el Señor nos llama a hacer cosas y nosotros pensamos, bueno, pero me va a pasar esto. Empiezo a poner todas las cosas, los impedimentos, las trabas o lo que voy a tener que pasar. Pero si nos llama el Señor, tenemos que ir. Tenemos que ir, hermano. No podemos dejar de ir cuando nos llama el Señor. Eso es lo que le pasaba a Pablo. ¿Por qué le pasaba eso? ¿Por qué? A pesar de todas las cosas que iba a pasar, iba igual. Versículo 13 y 14 del capítulo 20. Perdón. Versículo 24 del capítulo 20. Versículo 23 que ya lo leímos. Mas que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Fíjense el 24. Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De ninguna cosa hago caso. Esto nos muestra cómo el corazón, el sentir que Dios había puesto en el corazón de Pablo. De ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida preciosa para mí. ¿Por qué? ¿Porque iba a sufrir? No solamente por esto, sino que él decía, sino que acabe mi carrera con gozo. Gozo se traduce alegría también ahí. Pablo decía, esto me da alegría. ¿Cómo podemos entenderlo? Si iba a padecer, a sufrir riesgo de muerte. Bueno, así es el Evangelio, así es el llamado del Señor para nosotros, así debe ser. ¿Cuántas veces ponemos oposición en nosotros mismos, no? ¿Cuántas veces decimos, no, yo no puedo, o esto es demasiado para mí? Si el Señor nos llama, tenemos que ir, y el Señor se va a encargar de darnos alegría y gozo. ¿No nos ha pasado? Cuando nosotros le damos un poquito al Señor, que nos da mucho más. Humanamente era imposible para Pablo ir, pero él iba. Yo también. Qué precioso, ¿no? Es el ejemplo del siervo del Señor, que iba y no está en nosotros. Nosotros no queremos sufrir, porque si el que dice que quiere sufrir, se está equivocando, ¿no? Pero
El servicio al Señor es así, nos da alegría que suple toda la incomodidad, todo aquello que tendremos que pasar por el Señor. Seguimos adelante. Versículo 25. Sí, 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Esto también, importante, ¿no? Pablo sabía que no los iba a ver más a los ancianos de Éfeso, había estado 3 años con ellos, sirviéndolos, predicándole, y le dice, bueno, yo ahora, dice, no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios, toda la palabra del Señor les había enseñado. Y esto también lo sabemos, ¿no? Y nos han enseñado, que tenemos que aprender y predicar todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Cuando tenemos un tema difícil, cuando tenemos algo que no sabemos, ¿qué tenemos que hacer? Mirar toda la palabra. Porque mirar una sola parte de la palabra, de ahí, ¿qué surge? La falsa doctrina, ¿no es cierto? Que miran parcialmente un tema. Pero cuando tenemos un tema difícil, lo que sea, todo el consejo de Dios, toda la palabra, y eso nos va a dar la respuesta, ¿no es cierto? Como decía nuestro hermano Armando cuando usaba temas difíciles, ¿no? Es la interpretación integral de los temas, el estudio integral, que nos dice que todos los textos, tomados en conjunto, nos aclaran la visión. Todo el consejo de Dios. Pablo se lo había enseñado. Entonces dice, yo soy limpio de la sangre de todos. Ahora la responsabilidad la tenían ellos, los pastores, los siervos, ahí en Éfeso. Versículo 28. Por tanto, ahora ellos tenían que mirar por ellos mismos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Cada uno de nosotros puede, aunque no seamos pastores, ¿no? El Señor nos ha puesto en una clasecita, con unos chicos, jóvenes, adolescentes, cuánta necesidad ha puesto a hermanos, a hermanas. Mirad por vosotros y por el rebaño que el Señor os ha puesto por obispos. Porque yo sé, y qué responsabilidad, ¿no?, de cada uno de nosotros. Pero fíjense, el apóstol sabía, cuántas cosas sabía, ¿no?, que Dios le revelaba. Dice, no vayas a Jerusalén, en Jerusalén te esperan tribulaciones. Sabía que no iba a volver más a Éfeso. Sabía aún esto, dice, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Qué terrible, ¿no? Lo que el apóstol le tiene que decir a los pastores, que eran hermanos fieles que servían. Éfeso es una iglesia, ahí vemos la carta de Apocalipsis, que más trabajaba para el Señor, más sufría y servía a Cristo. Pero ¿qué le pasó al final? Dejó el primer amor, ¿no es cierto? Dejó el primer amor, y es notable, ¿no? Porque Éfeso, que era una iglesia ferviente, que servía al Señor, 5 veces fue amonestada de distintas maneras por el Señor, porque venía en decadencia. Y 5 veces el Señor le advierte de distintas maneras. Podemos decir, primeramente, a través de Pablo, en esos 3 años en que el Señor Pablo apacentó a la iglesia ahí, ¿no? Después, en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3, no lo busquen, pero dice,
que te enseñé que no, como te requerí, que amonestases a algunos, lo estoy parafraseando, ¿no? Que no enseñen diversa doctrina. Le dice Pablo a Timoteo, que era el pastor, el primer pastor ordenado en Éfeso. Así que ya había falsas doctrinas allí, ¿no? Después le escribe una carta a Pablo a Éfeso, la carta a los Efesios, en donde les dice, ¿no? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que soy llamado. Les dice que tengan cuidado. Después, esta despedida en Éfeso, cuarta vez los reúne ahí los apóstoles, a los pastores en Mileto y les advierte. Y la última vez, ¿cuándo es? El mismo Señor en Apocalipsis, cuando escribe la carta. Se le habla al pastor en Éfeso y a la iglesia. Así que 5 veces esta iglesia amonestada. Una iglesia que nosotros decimos humanamente, no es la visión nuestra, una iglesia. El Señor le dice, ¿cuántas cosas buenas que tenías? Has trabajado, has sufrido, has tenido paciencia, mas tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El problema estaba adentro, en el corazón, no estaba en lo que se veía. Por eso, hermanos, nosotros estamos sirviendo al Señor. ¿Cuántas actividades? Pero ¿cómo las hacemos? Es el amor de Dios que nos impulsa, el amor a Dios y a los hermanos que nos lleva, o es que hacemos las cosas porque las tenemos que hacer. ¿Cuánto cuidado, cuánta responsabilidad tenemos que tener delante del Señor? Éfeso perdió su candelero, al final cayó. Así que esto nos exhorta. Pero quedémonos con el sentir de Pablo, ¿no? Que quería, que buscaba esa unidad entre judíos y gentiles. Me acordaba las palabras del Señor ahí cuando iba a Jerusalén, ¿no? Que ahí en Lucas capítulo 13, 34 decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Qué decía el Señor? ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina a sus pollos debajo de sus alas? ¿No? El Señor es el sentir de Cristo, de buscar juntar a su pueblo. Como Pablo, el verdadero siervo de Dios busca juntar, no importa cómo estén los hermanos. Y tristemente el Señor ahí le revela, ¿no? Porque después iba a ir a la cruz. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos? Dice, y no quisiste. Y no quisiste. Qué duro que es el corazón del hombre, ¿no? Cómo nos cuesta conmovernos ante el amor del Señor. Pero la obra de la cruz es poderosa para cambiar nuestro corazón. El Señor decía, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. El poder del Señor, del amor del Señor para llevarnos a Él. Esa palabra, traeré a mí mismo, significa como alguien que está arrastrando algo, que lo está llevando con una fuerza superior a la fuerza de la gravedad. Nosotros somos inclinados a hacer lo malo. Nuestro corazón rechaza naturalmente a Dios, pero el poder de Dios nos arrastra. El poder de Dios al entender la obra de la cruz nos lleva, tiene más fuerza para acercarnos a Él, que realmente nos dejemos vencer por ese amor tan grande que nos muestra la obra de la cruz del Señor Jesucristo. A todos traeré a mí mismo. El Señor nos quiere juntar. ¿Qué diferencia con esos ancianos, con esos lobos rapaces que Pablo les decía que iban a entrar, ¿no? Que dice que los corromperán a ustedes, a los pastores, para que cada uno lleve discípulos tras sí. Tras sí. Nosotros no tenemos que predicarnos para traer discípulos para nosotros, lo tenemos que llevar a Cristo. Esa es la gran diferencia. Para conocer un siervo que se está equivocando es aquel que busca traer discípulos tras sí. Pero el siervo verdadero, ¿qué hace? Busca. Cristo es el que busca a través del siervo para juntar
a cada uno de nosotros, no importa cómo seamos, cómo estemos. Pablo decía, para que de cualquier punto gane alguno. Buscaba el punto de contacto, ¿no? Como se nos ha enseñado también en la escuela bíblica. Tenemos que coincidir. A veces podemos desechar a un hermano, pero este hermano no hay caso, decimos, no aprende nunca. Una frase que escuchamos también es, este no entendió nada, a veces decimos así. Y no es así. Si es un hijo de Dios, ha entendido algo. Entonces yo no lo puedo desechar. A nadie puedo desechar. Cristo no me desechó a mí. Como decía Pablo, yo soy el primero de los pecadores. Señor nos bendiga, hermano, para que ese espíritu de Cristo nos anime a juntar a su pueblo, a predicar el Evangelio de salvación. Señor nos bendiga.